Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Bienvenidos aquí a Primer Plano. Y pues el primer tema, ya inventamos un nombre para él, ya en la jerga política, así se llama, el Monrealazo. ¿Por qué el Monrealazo? Bueno, pues Ricardo Monreal es el líder de la fracción parlamentaria. Dime, Lorenzo. Ni ibas a decir. Es el líder de la fracción parlamentaria de Morena. Y bueno, pues sale aparentemente por la libre. Y ahora digo, ¿por qué aparentemente? A decir que van a quitar 19 distintas comisiones de los bancos, porque los bancos en México cometen unos abusos inenarrables. Inmediatamente reaccionan los mercados, reacciona la bolsa, pero más importante, reacciona Andrés Manuel López Obrador y dice, no señores, no tocaremos ningún tipo de regulación bancaria en los primeros 3 años de gobierno, así que esperemos hasta el 2021. Y bueno, pues en eso estamos, no que decíamos que este gobierno mayoritario no iba a tener contrapesos por parte del Congreso, los tendrá. Ya se preguntan los analistas si esto es maquiavelismo por parte de López Obrador y de Monreal actuando de manera conjunta, si esto se trata realmente de una disidencia, incluso se aventuran que ya es la sucesión adelantadísima, porque todavía no toma ni siquiera posesión López Obrador. Pero bueno, ya de todo hay. Lo cierto es que se acababan de reunir Andrés Manuel López Obrador y sus jefes de las bancadas y habían hecho una lista de las prioridades legislativas entre las que no aparecía esta cosa de las comisiones de los bancos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Hay disidencia? ¿No hay disidencia? Ese es el tema. Y me gustaría también decir la reacción, las consecuencias de una mera declaración y si este gobierno unificado es como pensábamos y tiene un solo líder. Yo creo que vale la pena analizar también los argumentos que expuso Ricardo Monreal para tomar esta decisión, que en realidad es la presentación de una iniciativa. Todavía no hay una decisión tomada. Los argumentos que puso, por ejemplo, son respecto de 2 bancos, por cierto, los 2 españoles, el banco BBVA Bancomer y el Banco Santander, sacando una comparación entre lo que cobran por comisiones los bancos en España y lo que cobran en México, estos 2 bancos. Y es notablemente menor lo que cobran por sus servicios en España que lo que cobran en México. ¿Por qué razón ocurre esto? ¿Por qué hay una indignación de los bancos y una caída de la bolsa de valores en cuanto a este pronunciamiento se hace? Porque fue apoyado por toda la bancada de Morena en el Senado, que es una bancada grande, es una bancada de 58 senadores. Y ahora empieza a haber un reculamiento, un echarse para atrás, porque no solo López Obrador, sino la jefa oficial del partido, la jefa, iba yo a decir aparente, pero no, eso era una cosa que decía don Daniel Cosío Villegas, del presidente del PRI. Jay Cole es la jefa de Morena, que salió a decir que era una metida de pata terrible la que había cometido Ricardo Monreal. El asunto, independientemente de cualquier especulación, es que la bolsa empezó a caer, bueno, no empezó, volvió a caer en forma significativa, centavos finalmente, pero eso ha pues conmocionado a muchos, diciendo que su dinero se está haciendo polvo en la bolsa, etcétera, y trae un segundo gran conflicto al interior del partido que será del gobierno a partir del 1 de diciembre. Bueno, el dinero de algunos está haciendo polvo en la bolsa. Creo que es un poco exagerado. ¿Y quiénes tienen de los mexicanos dinero en la bolsa? ¿Y quiénes sí tienen que usar los servicios de los bancos? Yo creo que la proporción es inconmensurable. Esto de que unos bancos aquí tengan por estos servicios una tasa de ganancia del 30%, mientras en España la tienen del 19%, pues sí llama la atención. Y hay otra cosa, que los bancos a lo mejor se les dejó ir el mensaje y se dice, bueno, acuérdense que son vulnerables, no son los señores del dinero
que pueden hacer y deshacer. Es también la calidad de los servicios. ¿Quién no ha tenido, a lo mejor ustedes no, pero quién no ha tenido un problema con los servicios de los bancos? ¿A quién no le ha pasado algo? En el caso de mi familia, simplemente hay que ir a presentar la denuncia, que esperar pasar meses y todavía no tenemos bien a bien la respuesta. El sistema bancario, tal y como está ahora, responde muy mal a las necesidades que los mexicanos normales, comunes y corrientes, bueno, unos no tienen ninguna necesidad de banco, de los que sí tienen necesidad de banco, responde bastante mal. Así que Monreal, que se precipitó, dicen, lo hizo mal, pero qué susto les pegó. Entonces hay un mensaje a una de las áreas que no va a tener mucho apoyo en la sociedad mexicana cuando proteste, porque sí hay un resentimiento en torno a la forma como el banco usa su poder, porque dice alguien, lo leía esta mañana, pues que se cambien de banco. Sí, cómo no, son iguales y en mi caso ya lo he comprobado, cambiar de banco. No tiene ningún sentido, es lo mismo. Son pautas generales que se establecen a nivel del país. Y en ese sentido, mucha gente ha esperado desde hace algún tiempo que las autoridades vinculadas con este tema sí vean la forma en que se reduzcan estas comisiones. Se supone que hay muchos indicadores para determinar qué tanto se pueden bajar o no. Que no solamente que digas España o Estados Unidos frente a México, sino qué condiciones prevalecen en España y Estados Unidos que permiten que las comisiones puedan ser un poco menores frente al caso de México u otros países. Pero desde luego que hay un margen en el que se puede bajar esas comisiones y se estaba esperando desde hace mucho tiempo, los usuarios en general, la sociedad, a que alguien intervenga para que se reduzcan esas comisiones. Aquí el cuestionamiento fue el cómo se hizo. La precipitación tal vez, el tiempo. Recién se habían movido los indicadores macroeconómicos y las bolsas, etcétera, por lo del aeropuerto, y de pronto viene esto y no habían hablado o no le habían avisado a los banqueros, entonces viene este sobresalto y eso es lo que se cuestionó incluso desde el propio gobierno de López Obrador. Es decir, sí, el objetivo puede ser deseable, podría ser parte de nuestra agenda, pero la forma y los tiempos hay que cuidarlos, es lo que dijo básicamente Ursúa. Hay que decir, sin embargo, si uno revisa cuál fue la participación de López Obrador frente a los banqueros durante la campaña, que él les aseguró que no les iba a afectar sus intereses de ninguna manera. Les dijo, no se preocupen, yo no voy a afectar sus intereses. Y les hizo otro tipo de propuestas, por ejemplo, amplíen el servicio bancario a otros sectores, a otras zonas geográficas donde no las hay que ver la forma en que los créditos puedan llegar a un público más amplio, otro tipo de propuestas específicas, pero sí les dijo con todas sus letras, no les voy a afectar sus intereses. Esto sí afectaría a los intereses en alguna medida, pero en principio se puede negociar, se puede ver hasta dónde, de qué manera no afecta realmente la posibilidad de estos bancos de ofrecer esos servicios o ampliarlos. Porque algunos dicen, ok, podemos reducir las comisiones, pero entonces muchos de esos servicios ya no se van a ofrecer. Por ejemplo, las cajas, ¿no?, que estén en varios lados porque cuestan y las comisiones sirven un poco para financiarlas. Todo eso que se tendría que ajustar, pero con las autoridades, en principio, que conocen del tema. Porque también los especialistas han dicho, en la iniciativa que presentó Monreal, se refleja un desconocimiento de los pormenores, de las circunstancias específicas de los bancos, de los movimientos, de qué tasas se pueden o no, de cómo se podría reducir estas comisiones, en cuáles de los múltiples temas en donde se cobran comisiones, y no simplemente decir, las vamos a prohibir, se impone de esta manera. Eso es lo que dicen, se tendría que tener más coordinación con los propios banqueros, pero también con Hacienda, el Banco de México, en fin, autoridades que conocen de este tema, que conocen los movimientos, para que se pueda lograr ese objetivo sin afectar, digamos, la economía nacional y que el saldo sea negativo. En lo de la relación entre Legislativo y López Obrador, que se especula mucho, decir, de todas maneras Monreal salió a decir,
somos autónomos como poder, vamos a llevar a cabo esta iniciativa. Ahí la pregunta que yo me haría es, los legisladores, en este caso senadores, pero también diputados, si hubiera un diferendo entre el gobierno encabezado por López Obrador y su coordinador de bancada, en este caso Monreal, los senadores, ¿por quién votarían? ¿Por cuál de las opciones? ¿Por Monreal o por López Obrador? Tengo muchas dudas de que lo hicieran por Monreal. Comparto tus muchas dudas. No, yo no tengo ninguna. Ninguna duda que lo harían por Andrés Manuel López Obrador, y para muestra pues un botón que fue lo del aeropuerto. Ahí en el aeropuerto hubo una voz la que se impuso, ¿sí? Primero también patalearon de que si no iban a pagar ellos la consulta, y al mediodía dijeron, no, pues sí, siempre sí vamos a pagar nosotros, que nos quiten un cachito de nuestro sueldo y pagamos la consulta. ¿Qué pasó con Manuel Velasco? Pues habían dicho que no a la licencia, toda la bancada de Morena al unísono, y luego dijo Andrés Manuel López Obrador, señores, sí denle licencia, y va para atrás. O sea que esta parte de la, digamos, de la autonomía del Congreso tendríamos que súper entrecomillarla. Y ya, bueno, pues para terminar, acuérdense ustedes del lapsus que tuvo, porque luego lo reconoció como, digamos, como una forma de hablar cuando dijo López Obrador, he decidido que el coordinador parlamentario en la Cámara de Senadores será Monreal. Y luego pues tuvo que reconocer que no debió haber dicho eso. Entonces yo creo que está claro, y es una de las ventajas de los gobiernos con mayoría, que no debería de haber digamos, descoordinación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Pero pues ya cuando menos he mencionado 3 ejemplos, pero tengo otros varios que mencionar, que te llevan a pensar que o hay impericia o hay algún tipo de traición. Pero yo creo que al final los diputados y los senadores, que además los liderazgos de ambos están enfrentados, acabarán plegándose a lo que diga López Obrador. El qué y el cómo, sí, el problema no son los qués. Yo lo vuelvo a decir, coincido con muchos, comulgo con muchos de los objetivos que está planteando López Obrador en su proyecto, digamos, sexenal. Lo que no coincido en absoluto es en los cómo. Y no quisiera ver, como vimos a López Obrador ya pues de ingeniero ahí con los planos, no quisiera verlo también ahora, digamos, desplegando su conocimiento como un como un conocedor de las finanzas públicas o privadas. Bueno, yo creo que una de las explicaciones posibles de las decisiones sobre las comisiones la tiene que tomar primero la Comisión Nacional Bancaria. No es un asunto de autoridad del Estado. Segundo, que esto responde al nivel de bancarización que tienen los países. Porque los que tienen una enorme cantidad de personas que están incorporados a los bancos, como sugerías, Lorenzo, pues producen una cantidad de ganancias, aunque los costos sean menores por los servicios, pero es tal la cantidad de usuarios de la banca que eso permite una ganancia razonable. En México hay una bancarización muy pobre. 46%. Sí, nada. muy pobre comparada con España, que era el ejemplo que usó Monreal. Entonces, sí hubo un cierto anticipo de Monreal de no haber consultado a los técnicos para lanzar esta iniciativa. Pero además está la contradicción política que ustedes ya refirieron y que había dicho López Obrador: nosotros haremos cambios en los sistemas financieros y bancarios solo en 3 años más. En los primeros 3 años de gobierno, despreocúpense, no habrá cambios, ¿no? Entonces ahí está una de las grandes contradicciones. Bueno, despreocúpense que no habrá cambios, pero él no hizo el cambio. No. Ni nadie. Ese fue el poder independiente. Ahí hay un juego interesante que ya no tenemos tiempo de ver, pero es un juego interesantísimo que puede venir en el futuro entre el Ejecutivo y el Legislativo, aunque sean del propio partido, y se reparten tareas y se echan amenazas. Ahora yo voy. Y uno dice, yo no soy yo, es él, y el otro dice, soy independiente. Entonces tú te adscribes a la tesis del maquiavelismo, ¿verdad? Que puede ser, puede ser. Pues nos vamos, daría para mucho este tema, pero vamos a otro muy interesante en el siguiente bloque.
Pues ahora vamos a tratar el resultado de las elecciones para la dirección nacional del PAN que tuvieron lugar el día de ayer, en la cual Marco Cortés ganó arrolladoramente con más del 70% de los votos computados y ganó en todos los estados de la República. Resultó que la candidatura de Manuel Gómez Morín, heredero de un hombre, pero no de un imperio, no de un dominio, no de una institución, pues salió muy barrido. Esta votación tuvo lugar el día de ayer y en la mañana temprano se presentó a votar, no por Marco Cortés, que era su principal enemigo desde tiempo atrás, otro michoacano como él, sino a votar por Manuel Gómez Morín, lo cual anunció, dijo a la prensa y había dicho antes. Pero antes de todo esto, de la votación de ayer, ya había un preanuncio de que Felipe Calderón saldría del PAN y se iría a formar un nuevo partido. Sobre todo si las elecciones no favorecían a Manuel Gómez Morín, que es el que la apoyaba. Este es un tema que yo quisiera dejar aquí planteado, porque hay una posición que me parece verdaderamente cínica de Felipe Calderón, diciendo que él deja un partido que ya no tiene principios, que ha sido controlado por una mafia, cuando él fue presidente de la República, dominó al partido de tal manera que consideró muchas de las candidaturas. En el 2009, que fue cuando yo decidí renunciar al PAN porque ya me pareció imposible este asunto, más del 90% de las candidaturas a diputados en una elección intermedia, no solo se elegían diputados, las resolvió el CEN del PAN. Nada de convenciones en cada localidad, en cada distrito. Todas, 95% de las candidaturas fueron decididas por el Comité Ejecutivo Nacional que dominaba por completo Felipe Calderón. Ahora le dan sopa de su propio chocolate y dice, esto ya no es aceptable, ya me voy. Y además hay en esto una cosa que de no ser trágica sería graciosísima, porque acusa al enemigo, a Cortés, de andar haciendo trampa electoral. El PAN que... Haiga sido como haiga sido, lo dice. Haiga sido como haiga sido. El PAN que en su presencia ante los ciudadanos siempre se quejó de las trampas del otro. Y en esta ocasión dice, las trampas las hacen adentro. Pues entonces estamos señalando que quizá de hace mucho tiempo en el PAN también se cuecen esas habas. Y se le ha señalado, en realidad se lo señaló hoy en la mañana a Carmen Aristegui. Bueno, si hay esa trampa de que se usaron las malas artes para tener esta votación, hay que irlo a denunciar ante la Fiscalía especializada en estos delitos electorales y cumplir con la reglamentación, quejarse y presentar la queja. Yo no sé qué efectos tendría, pero sí nos deja un saborcillo de boca de que ahí también se han hecho, se hacen y quién sabe si se harán las trampas electorales. ¿Y qué contestó Felipe Calderón cuando le dijo eso Carmen? No, Carmen lo dijo así en general. Al aire. Pues mira, es muy lamentable lo que pasa en términos generales en la oposición en México, la poca, mucho, bueno, pues ni tan poca, porque finalmente fueron 30 millones de votos, que son un montonal para López Obrador, pero el resto fue digamos, personas que no votaron por López Obrador, lo que pasa es que está totalmente fraccionada. El PAN es la primera minoría en ambas cámaras y sin embargo yo creo que ahí habría que leer a Felipe Calderón no solamente su carta de renuncia, sino también las entrevistas que ha dado a lo largo del día de hoy, en donde en efecto habla de que el PAN no está jugando el papel de oposición y que está, como otros partidos, pues más volcado sobre cómo sobrevivir, ¿sí?, que sobre cómo echar para adelante el proyecto que tenga desde su mayor trinchera,
que son los legisladores y un poco porque no tiene pocos gobernadores, ¿no? Pero tiene legisladores y gobernadores. Y entonces, en vez de estar haciendo la pinza entre estos dos para hacer una oposición real, está volcado solamente sobre cómo, digamos, cómo ganar el mayor número de posiciones del PAN. Yo estoy de acuerdo en eso, en Felipe Calderón. Ahora, va a fundar, aunque todavía no lo anuncia, creo que todos los signos, es que va a fundar un nuevo partido. Habla mucho de su esposa, de Margarita Zavala, que también lo viene planteando. Y vamos a tener, por una parte me da gusto porque como él dice, como Calderón dice, la gente no tiene dónde militar. Yo no sé si la opción sea militar en el partido de Zavala y Calderón o de Calderón y Zavala. O de haya sido como haya sido. No, Sí, en puede cualquiera ser el partido. de los, digamos, o de la dupla esta, pero igual que se está hablando en el PRI, no de refundar el partido, sino de hacer un nuevo partido, ahora se está planteando hacer otro nuevo partido. Yo no sé si vayan a tener la habilidad que tuvo Andrés Manuel López Obrador, porque es el único caso en la historia que conozco, en la historia moderna de México, que sacó su registro en el 14, compitió en el 15 y sacó más del 10% de los asientos legislativos, y a la siguiente, en el 18, pues gana la presidencia y arrolla en las cámaras. No ganó más gubernaturas porque nada más se jugaron 5, porque si no, también arrolla. Lo ganó en 24 a ver si congresos locales. 19 congresos locales, tiene mayoría. Mayoría. Entonces, a ver si tiene esa misma habilidad el matrimonio Calderón-Zavala. Sí, se ve difícil. Aquí habíamos planteado hace algunas semanas que se vislumbraba el escenario de que ganaba Marco Cortés porque tenía todas las fichas a su favor. Es decir, Gómez Morín, el grupo que respaldó Felipe Calderón, todo ese grupo de panistas que no se identifican y que están enojados con Anaya por todo lo que provocó Anaya. Se dijo mucho y creo que se ratificó el hecho de que Anaya estaba jugando, como lo hizo Roberto Madrazo en su momento en el PRI, aprovechando la dirigencia del partido para imponerse. Ahí ni siquiera hubo contienda interna. Ahorita hay acusaciones de que los dados están cargados, pero ahí ni siquiera hubo con Anaya. Él se impuso de alguna forma, con mucho descontento de muchos militantes y otros aspirantes, pero al final de cuentas se impuso. Entonces hay descontento con el grupo de Anaya, que de alguna forma Marco Cortés, aunque se trató de deslindar, pues viene de ahí. Pero también el otro asunto es que cuando surgió Gómez Morín como candidato, los que estaban disputando la dirigencia, que era el grupo de Anaya con Marco Cortés y el de Rafael Moreno Valle, pues dijeron vamos a unirnos porque viene Gómez Morín, respaldado por una parte del PAN más tradicional, o que se identifica como más tradicional. Entonces, mejor vamos a unirnos, y evidentemente eso también les dio fuerza. No solamente el hecho de que tuvieran el control del padrón y el control de los órganos colegiados, sino dos fuerzas que estaban compitiendo se unen y pactan ellos, tú la dirigencia, tú la secretaría, o sea, el cargo número 2 del partido, para enfrentar a Gómez Morín. Eso pasó tal cual, entonces no es tan sorpresivo. Y Calderón también había ya anunciado en diferentes momentos que si se mantenía este grupo de Anaya con el control del partido, podía salir. Y es lo que va a pasar. Aquí la pregunta es, en primer lugar, ¿cuántos otros de los panistas descontentos, que muchos hay, sí hay muchos, se van a ir al partido de Calderón? Gente, no nada más militantes, sino gente que ha tenido cargos importantes, exgobernadores, que apoyaron a Gómez Morín. La pregunta es, ¿se quedan a dar la pelea dentro del PAN o se salen con Felipe Calderón? Y lo otro, desde mi punto de vista, dices, va a ser difícil, y sí lo veo como difícil, que repita lo que pasó con Morena. Porque Calderón, a final de cuentas, ya estuvo en el poder. Y su gobierno no dejó muy satisfecho a mucha gente, es decir, no fue algo como para presumir en términos generales. Tanto así que el partido, el PAN, quedó en tercer lugar cuando se acabó el gobierno de Calderón. Entonces, que Calderón sea la figura ahora que quiere reunir a la oposición, pues no me parece que vaya a tener el jale que en su momento tenía López Obrador como opositor, ¿no?, consistente durante varios años, y que él sale del PRD y se lleva todas las canicas, o la mayor parte de las canicas. No creo que eso ocurra respecto del PAN. Alguna parte se irá seguramente, pero no va a tener el jale que tuvo López Obrador al salirse del PRD. Yo quisiera irme un poco atrás para recordar cuál fue la decisión y la actitud de Felipe Calderón cuando
hubo que nombrar un sustituto en la dirección del PAN. El dirigente era Manuel Espino. Forzaron la salida de Manuel Espino desde Los Pinos y se nombró a una gente totalmente mimética con Calderón, que era Germán Martínez. Germán Martínez, ante la debacle del 2009, cuando pierden 60 y tantas curules y llegan a tener muy pocas, renuncia y dice: me voy, he perdido, como los partidos europeos, el jefe que perdió se retira. ¿Y quién nombra al siguiente? Pues otra vez Felipe Calderón, a su secretario particular, Nava. Sí, y ahora dice: los dados estaban cargados. Bueno, aquí ni dados había en 2009. Aquí era el dedo de Dios, escribió como en el himno nacional y dijo: tú vas, Martínez. Y cuando Martínez se va, con una posición de gran dignidad, nombra a Nava, que era su secretario particular. Siguen. Ahora, la idea de que los partidos sean democráticos en su vida interior ya ha sido discutida y rediscutida y se señala que es prácticamente imposible. Martin Lipset hace bueno, los politólogos han hecho una buena cantidad de trabajos de que las maquinarias internas tienen toda la de ganar. Tienen el padrón, tienen los dineros, tienen las formas de ponerse en contacto con los que son importantes dentro de los sindicatos o dentro de los partidos, que la democracia en realidad es nada más en la competencia ya abierta entre partidos. Pero adentro de estas organizaciones es casi imposible que haya democracia. En Europa, en Estados Unidos, aquí. En efecto, hace mucho que no hay democracia. Esa es una pantomima, lo de la democracia al interior de los partidos. Yo ni siquiera estoy segura que deba de haber democracia al interior de los partidos. Yo lo que pienso es que tienen que tener un método lo suficientemente efectivo para que no provoque escisiones, ¿sí? Si no provoca escisiones, ahora sí tienen que ser democráticos, no en todos los países. Nosotros tenemos una ley de partidos que tiene, digamos, esta disposición de que tienen que ser democráticos, pero tampoco entra a cuáles son los mecanismos de democracia, porque a mí antes el PAN tenía un magnífico método, ¿sí?, para elegir que era el Consejo Nacional. Y eso no causaba divisiones y se iba adelante. Entonces, si tienen que ser democráticos o no, que sean efectivos y a ver si el de Felipe Calderón logra hacer una oposición creíble. Bien, pues vamos a ver qué sigue de esta historia, que volveremos sobre ella. Nos vamos a un próximo bloque. Un momentito. Bueno, la salida de Felipe Calderón del PAN podría presagiar o podría indicar una nueva ruptura importante dentro de ese partido, está por verse desde luego, pero lo que sí parece claro es que la oposición partidista quedó sumamente debilitada, desprestigiada, fragmentada, desorganizada, confrontada al interior. Falta por ver lo que venga en el PRI más adelante. Yo creo que también vamos a ver ahí pleitos y confrontaciones. El PRD también queda muy reducido y también hay pleitos internos. Y entre los propios partidos opositores hay rivalidades. Ahorita, desde luego, que va a haber una rivalidad entre el nuevo partido de Felipe Calderón, si es que se concreta, no veo por qué no, con el propio PAN. Y también las diferencias con el PRI, etcétera. O sea, que realmente tenemos del otro lado de Morena con sus aliados un panorama partidista muy, muy adecuado para Morena, pero no muy adecuado para los ciudadanos que no se identifican con Morena, que no votaron por Morena o que en el camino se vayan desencantando, porque de este lado de pronto no va a haber gran cosa. Entonces la oposición y la disidencia se han expresado por otras vías. Sí la hay, por supuesto, pero no la hemos visto en los partidos. Efectivamente, los partidos están muy dedicados a la lucha interna por el poder, sus privilegios, lo que les queda de prerrogativas, y muy debilitado. La oposición y el malestar ha surgido de los empresarios en la medida en que están viendo afectados o amenazados algunos de sus intereses. Entonces vemos ahí un bloque que de pronto protesta, de pronto se molesta, se refleja eso en los mercados, como ya lo hemos platicado, y en los medios de comunicación. No es casualidad que la mayor parte, digamos, de las críticas o descalificaciones que han venido de López Obrador o de sus cercanos
ya casi no mencionan a los partidos. No hablan del PRIAN, de la mafia en términos muy generales, pero van casi contra los medios y los críticos que están dentro de los medios. La prensa fifí ha hecho la comparación López Obrador incluso con la prensa que propició el golpe de Madero a fines en el siglo pasado, a principios del siglo pasado. Ha hecho esa comparación. ¿Quieres decir don Francisco? De Francisco Madero. Ha hecho esa comparación y ha venido una descalificación, digamos, de la prensa, porque de ahí están surgiendo buena parte de las críticas y también algunos organismos sociales y la sociedad civil como tal, o la sociedad como tal, que no se identifica con los programas o las decisiones de López Obrador, o, como decía Amparo, con la forma de hacerlas. Porque efectivamente muchos de los objetivos que se plantean creo que son compartidos por buena parte de la sociedad mexicana, hayan votado o no por López Obrador, pues que se reduzca la pobreza, que haya más igualdad, que crezca económicamente el país al 4% o más, en que se generen empleos. Yo creo que todo el mundo está en favor de eso. Lo que se cuestiona muchas veces es los medios que se utilizan. Los fines pueden ser compartidos, pero los medios son los que, oye, no, por ahí no, oye, no es la forma, oye, tienes que verlo de esta u otra manera, porque si no, esos medios que estás recurriendo, que estás utilizando, pueden ser inútiles, ¿no? O sea, fútiles, o pueden ser contraproducentes. Y ahí viene buena parte del debate. Pero a veces se descalifican, digamos, a los interlocutores, no a partir de sus argumentos, sino a partir, digamos, de decir, por ejemplo, que son golpistas en el caso de la prensa. Pues yo veo a todos los posibles contrapesos en un sistema democrático francamente pasmados. E incluso haría un matiz de lo que dices, los medios, que han sido los más críticos. Dentro de los medios serán los comentócratas. No, y los comentócratas, sí, porque los medios como las empresas mediáticas no lo han sido, no lo han sido las televisoras, no lo han sido los periódicos, han sido buena parte, yo te diría, de los comentócratas y se han llevado cualquier cantidad de calificativos y eso sí, las redes sociales que tampoco juegan el papel de contrapeso. Entonces, los institucionales están, cuando digo los institucionales, yo no he visto a la Corte pronunciándose, claro, está bien que no se pronuncie hasta que tenga que hacerlo porque se pone una acción de inconstitucionalidad o una controversia constitucional, pero vaya, ante esto de la baja de salarios dijeron, a ver, ¿cómo le hacemos? Pero yo veo que todo el mundo está entre espantado, ¿sí? Y pasmado, unos espantados y otros pasmados. Los empresarios, pues francamente, están, salvo el caso de Gustavo de Hoyos, líder de la Coparmex, donde desde el día 1 dijo, yo no le doy un cheque en blanco a nadie a raíz del video bastante ignominioso de los empresarios, francamente poniéndose a las órdenes de López Obrador. Fuera de Gustavo de Hoyos que dijo, no doy un cheque en blanco, iremos apoyando por sus méritos u oponiéndonos por sus méritos a cada una de las políticas públicas. A los demás también los veo echados para atrás absolutamente. Lo del aeropuerto es increíble. Se sentó con los 5 empresarios que llevan el 92% de la obra y dejaron que la versión oficial la diera Andrés Manuel López Obrador y prácticamente no dijeron esta boca es mía. En general los veo, tenemos un grupo, un gran empresariado que a mí me sorprende. Yo puedo recordar otras épocas de la historia, en particular la echeverrista, en donde pues se conformaron como clase para defender sus intereses. Y ahora no los veo así. Y las instituciones no están, ya los mercados internacionales no los pela. No sé quién va a ser el contrapeso en este nuevo periodo que empieza el 1 de diciembre. Bueno, a propósito de contrapesos de la sociedad, dicho así en términos muy generales, porque la sociedad está compuesta por muchísimos grupos de distinta significación, de tamaño, de intereses. Tenemos la marcha FIFI de ayer, ¿verdad? Que pues no es tan grande como las marchas que se han organizado por el Movimiento de Regeneración Nacional de Morena, pero era importante y además quiere presentarse como algo independiente de otros factores de poder. Es decir, los FIFI somos una marcha FIFI, pero no estamos de acuerdo en tus consultas amañadas, etcétera. Y
La otra cuestión que yo quisiera comentar a propósito de los medios a los que te referías, María Amparo, es una confrontación aparentemente inusitada que aparece en la revista Proceso, en donde la portada trae una imagen de López Obrador con un gesto bastante desagradable que el mismo López Obrador rechazó, y en donde entrevistan a Diego Valadez, que en suma dice, este hombre está solo, no tiene plan de gobierno, como quien dice, no sabe para dónde va. Y ahora en el siguiente número de Proceso ya le contesta Martí Bates que no tiene nada de solo, que está acompañado por todos los senadores, diputados, líderes, etcétera. Pero estamos viendo a un medio que no es cualquier medio, es el medio que ha sido el opositor por excelencia en los medios y pegado más a la izquierda que a cualquier otra tendencia. De tal manera que cuando viene una crítica que nace en Proceso, empieza uno a ver que los términos de las contradicciones son cada día más complejos, más variados y más raros, porque lo de Proceso a mí se me hizo verdaderamente extraordinario. Yo creo que también podemos enfocarlo esto desde la óptica de las bases sociales. En el pasado, cuando tú mencionaste a Echeverría, la relación era ya muy tradicional. Los grandes empresarios y el gobierno están bien relacionados, entonces hay un desacuerdillo entre ellos y entonces allá en el sepelio Eugenio Garza. del gran líder Eugenio Garza Sada, el gran líder de Monterrey, ahí entonces le reclaman de manera muy fea. Es un pleito entre ellos, entre las élites. El grueso de los mexicanos, ni fu ni fa. Ahora estamos en un juego distinto. Aquí Andrés Manuel, para lo del aeropuerto, le dicen una consulta amañada, etcétera. Bueno, no era desde el gobierno, era como un particular, pero moviliza a ¿cuántos? A 1 millón. La marcha de ayer movilizó a 5,000, dicen unos, puede ser más, ponle 20,000. Pero esta parte de la sociedad que ahora se opone a Andrés Manuel no ha tenido experiencia en movilizar porque no tiene base social. Los empresarios tampoco la necesitaron. ¿De cuándo acá Slim necesitó una base social para hacer su fortuna? Dependía de las conexiones allá arriba. Y en este momento esa es la conexión que se desconectó. Entonces, a lo mejor con el paso del tiempo aprenden, movilizan y van a tener una base más sólida para jugar con las mismas canicas que juega Andrés Manuel. Pero en este momento no saben todavía del juego. Yo creo que lo pueden aprender muy rapidito, pero alguien preguntaba, bueno, y en esta marcha de ayer, ¿dónde están los empresarios? ¿Dónde están las grandes figuras? No estaban, porque no es su estilo. Sí, el estilo es otro. Y yo coincido en lo que dices, los empresarios no se han visto en bloque defendiendo sus intereses. No, cada uno, dependiendo de su rama, busca sus intereses. Entonces, reaccionan cuando sus intereses, dependiendo del ramo que tienen, se ven afectados. Y ellos buscan la negociación o la protesta primero para llegar a un acuerdo. Y lo vimos con lo del aeropuerto, ¿no? Se les cancela el aeropuerto, pero de pronto López Obrador les dice, pero no se preocupen, yo les voy a dar otros contratos aquí, en Santa Lucía, en otros proyectos, y de pronto ellos hacen su balance de costo-beneficio, dicen, salimos bien, incluso a lo mejor hasta les conviene, pero por lo menos salimos tablas de este asunto, entonces ya se acabó la cuestión política, la cuestión crítica. Los grandes medios también tienen razón, Amparo, al decir, no son los medios como tal, son muchos comentaristas, críticos, etcétera, analistas, que pueden expresar sus desacuerdos con lo que hace o no hace López Obrador, pero los medios, aunque también hay que diferenciar, unos diferentes, buscan también un acomodo, y hemos visto que algunos de los grandes medios buscan el acomodo. Yo creo que eso que comentábamos la semana pasada de que se renueva el contrato de las dos grandes televisoras por 20 años más, yo no creo que eso lo haya hecho Peña Nieto
en contraposición con una postura de López Obrador. Yo creo que es parte de un arreglo ahí del gobierno entrante con el gobierno saliente y los medios, y entonces esos medios de pronto pueden bajar un poco y atemperar la crítica al gobierno que será de López Obrador. Entonces, yo creo que cada uno de estos grupos buscan su interés y en la medida en que logren un acuerdo satisfactorio con el nuevo gobierno, se despolitizan o se desmovilizan. Pero vamos al siguiente segmento, se nos terminó el tiempo. Pues bien, no hemos tratado el tema de las elecciones en Estados Unidos, pero como todos lo sabemos, lo que pasa allá en el norte tiende a repercutir acá. Hay un concepto que suena bastante feo, pero es muy interesante. Los temas intermésticos, que son en parte internacionales y en parte domésticos. México es parte de los asuntos internos norteamericanos, y los asuntos norteamericanos, vaya que sí son parte de México. Bueno, las elecciones que acaban de tener lugar y que le quitan el dominio de la Cámara de Diputados a los republicanos, resulta que pueden tener una repercusión que no hemos todavía tocado en esta mesa y en otros ámbitos. El Tratado de Libre Comercio, que ya no se llama Tratado de Libre Comercio, sino se llama de una manera que a mí siempre se me olvida, Tratado de... Temec. Ahora. México, Estados Unidos, Canadá. Que es feísimo, pero en fin, algún día nos acostumbraremos ya y se saldrá normal. En este momento hay entre los demócratas una posición que dice, hey, un momento, dijeron que lo iban a firmar ya y a ratificar, pues puede que no. A nosotros nos está pareciendo que eso de $16 la hora para los obreros que trabajan en las plantas automotrices y que tiene que ser un 30% de los componentes que vengan de esas plantas, puede que no nos parezca. Y a lo mejor, esto no deja de tener su gracia, deben de reconocerlo ustedes, que resulta que ellos están en favor de que los obreros mexicanos ganen más, no porque quieran que ganemos más por acá, pero porque así la competencia mexicana en mano de obra barata disminuye. ¿Qué les parece esto del Telcán? Mira, ya no es Telcán. Yo estoy muy contenta de que Trump, cualquier pérdida del Partido Republicano liderado por Trump, bienvenida, pero no se me puede nublar la razón, tienes toda la razón tú, Lorenzo. Incluso lo hemos comentado aquí en elecciones pasadas con Obama, la reelección de Obama. Normalmente a México antes le convenía que ganaran los republicanos porque eran menos proteccionistas que los demócratas. Ahora también eso ya cambió porque Trump ha demostrado ser absolutamente nacionalista en el peor sentido de la palabra, porque hay una parte del nacionalismo que, bueno, pues que todos estaríamos de acuerdo, pero proteccionista, nacionalista / proteccionista, pero ahora resulta que en efecto los demócratas, cuando menos en lo que tiene que ver con el acuerdo de libre comercio, nos puede salir peor. Ahora, como las relaciones se tienen que ver en su conjunto, cuando uno pone la política migratoria, la posible, todavía no se entra esa negociación, pero lo de las armas, que ya ha habido varios demócratas que quieren limitar la venta de armas, ponemos la migración, que son los dos temas que más le importan en México, la parte también de la legalización de la marihuana, con todo. Puede ser que, Lorenzo, que nos siga saliendo mejor, que estén a nosotros y al mundo, que los demócratas hayan recuperado la Casa de Representantes. Yo creo que esto que planteaba Lorenzo es muy importante de aclarar, en el sentido de que la Cámara de Representantes, o the House, o la Casa de los Representantes, como se llama oficialmente, es una Cámara que también entra en juego para aprobar o no los tratados internacionales. Cosa que muchos mexicanos están confundidos porque en México es solo el Senado. Lo que ocurrió históricamente, lo digo de una plumada, es que cuando
Surge la Constitución de 1857, seguimos con una sola cámara. Veníamos de la de 24 con 2 cámaras. Convencen a Juárez de que esa era una cámara de la aristocracia, etcétera. Dice, no hay cámara de la Era aristocracia. la cámara fifí. Sale. Y cuando se reintegra en 1874 la Cámara de Senadores, se restablece, ya incluso muerto Juárez, pues se le entregan algunas facultades exclusivas a la Cámara de Senadores en México, pero en Estados Unidos no. De tal manera que si los de la Cámara de Representantes, que ahora tienen mayoría del demócrata, deciden no apoyar el Tratado de Libre Comercio, o como se llama ahora, el TEMEC, el Tratado México, Estados Unidos, Canadá, pues sí vamos a tener un problemón, porque aparentemente eso ya estaba resuelto. Sí. Y aquí empieza la interrogante de, ¿realmente estará resuelto? Eso por un lado. Por otro lado, también hay un asunto positivo, porque los demócratas han dicho, nosotros no vamos a poner un centavo para la construcción del muro, porque eso es un gasto absurdo, inútil, y no se va a resolver el problema de la migración y de la entrada ilegal de muchos migrantes con un muro. Esto es ridículo. Leía yo un artículo donde dice que el 40% de los migrantes ilegales en Estados Unidos entran por avión. Se les vence su visa, que la tienen por un tiempo muy limitado, y después se quedan ya como ilegales, pero consiguiendo trabajo, etc. 40%. Eso estamos hablando de algo muy importante. Entonces, creo que estamos en presencia de una interrogante mayúscula, no solo en cuanto a las relaciones México-Estados Unidos, sino en cuanto a las relaciones económicas de México y Estados Unidos, con quien tenemos la mayor parte de nuestro tráfago comercial. Yo creo que aunque la mayoría en México ha celebrado el hecho de que por lo menos en la Cámara Baja los demócratas recuperen el control, y en esa medida pues es un obstáculo más, un contrapeso a Trump, y no se pierde la posibilidad de que se pueda reelegir, eso de todas maneras, porque muchas veces se ha perdido la Cámara en las intermedias o la mayoría, y sin embargo se reeligen, eso no está garantizado, pero por lo pronto será un contrapeso. Pero efectivamente puede tener efectos que perjudiquen a México. Es decir, aunque los demócratas no han sido los principales abanderados en contra del Tratado de Libre Comercio, lo fue en esta elección fue Trump, básicamente, el que estaba totalmente en contra por las desventajas que desde su punto de vista le generan a los trabajadores norteamericanos. Pero si efectivamente no les gusta ese tratado que se firmó a los demócratas, o ven en eso un instrumento para golpear también política y electoralmente a Trump, por alguna forma, pues desde luego que lo podrían utilizar, sea tanto por el contenido como por el simbolismo político que puede tener eso de aquí a 2 años, que es cuando se vuelve a disputar la presidencia. Entonces, sería paradójico, tristemente paradójico, que aunque celebremos el hecho que los demócratas toman el control de la Cámara Baja, repercuta por sus conflictos internos, repercuta negativamente para México, pero es una posibilidad que no se puede descartar. Y ahora, ya no nos da mucho el tiempo y quizá tampoco el conocimiento, porque ninguno de nosotros somos economistas, pero recordemos que hay una escuela de pensamiento aquí en México que está suponiendo que es buena idea que se acabe el Tratado de Libre Comercio, porque tiene muchas ataduras. Y entonces volveríamos a poner todo el modelo sobre la mesa y repensarlo. Este modelo fue puesto en marcha por Salinas con un proyecto que ahora ya no está precisamente boyante. El neoliberalismo tiene ahora ya muchos agujeros y no somos los únicos que estamos pensando en que hay que modificar, repensar esto. Pero en fin, esa es una posibilidad si tuviéramos la capacidad, no sé si la tengamos, de hacer una oportunidad de este posible veto que los demócratas hagan al tratado por tener unos sueldos muy bajos en México. No se nos olvide el tema. Si nos están diciendo que subamos los sueldos.
Otra vez, el qué está muy bien, ¿sí? El cómo es, si es a través de la presión de Estados Unidos, que qué bueno, ¿no? Cuando empezó la democratización en este país, todos celebramos aquí la cláusula de la Unión Europea, lo que llamaron la cláusula democrática, que era, y sí nos empujó, nos ayudó a acelerar algo que era deseable internamente. Ahora, en efecto, esta discusión de la que habla Lorenzo de los economistas tiene esas aristas de poder poner, digamos, hacer tabula rasa de lo que fue el Telecán y tratar de hacer uno nuevo. Pero la gran mayoría de los economistas, incluso los progresistas, son decir, a ver, sí, tenemos que repensar las reglas del juego, pero pensadas dentro de la globalización, no esta idea trompista de encerrar bajo sus fronteras, hasta donde él le convenga, el comercio internacional, porque sí sería volver como, bueno, pues varios siglos atrás, que también propiciaron sus guerras. Yo no digo que esto no propicie, pero entonces, bajo el principio de globalización, nada más que sea no una globalización excluyente, que es la que ha resultado en estos populismos de derecha en Europa, sino con una visión incluyente. Y tendría que ser poco a poco. Porque otra también, vez, claro, con lo de los paulatina, bancos, sí. de golpe y porrazo, tenemos más del 80% de nuestras exportaciones en un solo mercado. Y eso es terrible para anularlo de manera rápida. Pero nos tenemos que ir. Nos veremos la semana entrante. No se olvide de eso y aquí estaremos nosotros.